es importante porque es un cambio de década. Y Dios me hacía ver algo, y es que en este nuevo tiempo que comienza, va a pasar algo ministerialmente. Esto es para nosotros como ministerio, y también va a suceder en la iglesia en general, en España, no solamente como con nosotros. Esto es para que todo aquel que lo quiera agarrar. Nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto, nosotros formamos parte de la iglesia en España. Y hay un remanente, hay iglesia en España y no somos nosotros solamente. Pero sí que es un tiempo en el que van a empezar a operar y a servir al Señor 2 generaciones juntas. Amén. Quizá ministerialmente nosotros, con la partida de nuestro pastor hace ya 6 años, del pastor Fernando, hubo un tiempo en que gente como el pastor Juan Carlos, pastor Israel, yo mismo, estuvimos sirviendo junto con Fernando, y ahí también se dio un tiempo en el que 2 generaciones juntas empezaron a servir. Pero ahora vamos a empezar a vivir a partir de este 2020 un tiempo en el cual también vamos a comenzar a servir 2 generaciones juntas. La de los 40, levanta la mano Israel. María José también levanta la mano. Hay una generación que viene representada por el número 40. Quizás no es que sean 40 años exactos, pero sí hay una generación que va, digamos, por delante, y que es la generación 40, la que yo denomino generación 40, porque el número 40 tipifica el cumplimiento del propósito. ¿Qué quiere decir eso? Que los que estamos en la generación 40 entramos al momento álgido, al momento en el cual nosotros como generación tenemos que dar el do de pecho, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Entramos en el momento en el cual se va a cumplir a cabalidad el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Pero también en este tiempo, en estos 10 años que comienzan, 10, 20 años que comienzan, porque quizá hasta los 60, 60 y pico es cuando nosotros como generación tenemos que dar todo y preparar el relevo a la siguiente generación. Pero también es el tiempo de la generación 20. Di conmigo, generación 20. Seguramente no es exactamente los 20 años, quizás 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Más o menos. Viene representado por los que van tras de nosotros. Y ahora, en estos 20 años que tenemos por delante, 10, 20 años, en esta década que comienza, se va a dar que las 2 generaciones vamos a servir juntos. El número 20 representa la entrada al sacerdocio. Y representa la entrada al ejército. Así que esa generación 20 va a comenzar a entrar en el sacerdocio, va a comenzar a entrar en el ejército de Dios. Y se va a dar ese tiempo en el que 2 generaciones vamos a estar sirviendo juntos. ¿No te emociona esto? Se acabó el ser un vago, se acabó el ser un joven que no hace nada más que comer, beber y jugar a la Play. Hermano, esto es para el que quiera agarrarlo. Hace 20 años, Israel es testigo, nosotros estábamos como vosotros hoy. No, estábamos peor. Vosotros estáis mucho mejor. Estáis muchísimo mejor. Y pensando en todo esto, es el tiempo, es nuestro tiempo, hermanos. Tanto el nuestro como el vuestro. Es el tiempo de definirse, es el tiempo de activarse, es el tiempo de pasar a la acción, es el tiempo de que ya la silla te queme y que empiecen a aflorar tus dones, tus talentos. Son los años que tienes por delante en donde se va a definir todo en tu vida. Se va a definir quién es tu esposa, quién es tu esposo. ¡Qué emoción!, ¿no? ¿Alguno? ¿Tú qué dices, Angie? ¿Sí o no? ¿Habéis visto a Angie? Que está aquí. Se van a definir muchas cosas. Se va a definir cuál va a ser el propósito o el ministerio que Dios tiene para ti. Quizá muy distinto. Yo estoy apasionado y quiero ver cuáles son los talentos que hay en cada uno de vosotros y cuáles son los ministerios que hay derramados sobre cada uno de vosotros. Porque
quiero también que salgas del cliché de que solamente se le puede ministrar a Dios aquí arriba. Muchos de vosotros le vais a ministrar aquí arriba. Y muchos de vosotros tendréis un llamado quizá a lo pastoral, quizá a lo evangélico, al evangelista, a ser evangelista, quizá a ser un maestro de la palabra. Pero también quizá tendréis llamados distintos. Quién sabe si alguno de vosotros es un buen artista, o es un salmista, o es ¿qué más? Un futbolista, ¿te imaginas? Un futbolista. Esta semana veíamos las noticias de cómo Alisson Becker, el portero del Liverpool, le predicó a Firmino y en la iglesia de Hillsong se bautizó esta semana. Y veíamos cómo Alisson Becker lloraba, ¿no? Porque ha sido el instrumento que Dios ha utilizado para que Firmino venga a los pies de Cristo. ¿Por qué? ¿Tú podrías haber alcanzado tú a Firmino? No. Pero a lo mejor puedes alcanzar a tu compañero de trabajo siendo fontanero. Ahí yo no voy a poder llegar, pero tú sí. Hay lugares, hay ambientes que Dios tiene preparados para que tú luzcas, para que tú brilles con la luz de Cristo y muchos puedan ser alcanzados. Así que nosotros como pastores lo que anhelamos es que tú puedas descubrir para qué eres bueno. Y sobre todas las cosas, antes de lo que seas, seas hijo de Dios. Antes que médico, que abogado, que fontanero, que no sé, cualquier oficio, tú seas hijo de Dios. El único oficio que nunca vamos a perder es el ser hijos de Dios, adoradores de Dios. Incluso los ministerios, los 5 ministerios no van a servir de nada en el cielo. Hay un dicho que dice que hay una percha ahí con 5 bolas al entrar al cielo donde vamos a dejar los mantos ministeriales. Pero hay una cosa que nunca vamos a dejar de hacer y es adorarle. Así que todo pasa. Quizá tú puedes proyectarte en tu carrera y ser un gran profesional, pero eso va a pasar. Lo que tienes que tener claro es que siempre vas a ser hijo de Dios y siempre vas a adorar a Dios, allá donde estés. Amén. Así que Lucas 15, verso 11. Todos sabéis la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Voy a leerla rápidamente. Dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué es lo que comenzó a pasar? Le comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este verano no, ¿cuándo fue el campamento allá en Fuente Columbares? En noviembre. Caminaba con unos jóvenes de camino al coche y podíamos ver lo que era una algarroba, ¿no? Qué apetitoso, que daban ganas de comérselas, oye, cada vez que la veía. Y este estaba deseando comerse las algarrobas. Pero nadie le daba, dice. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino,
y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, no quería entrar a la fiesta. Salió, por tanto, su padre de la fiesta y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Wow. El otro día estaba buscando en internet, Ruth y yo, ahora siempre lo hemos hecho, intentamos llevar siempre una dieta sana, saber comer también es parte de administrar nuestro cuerpo, ¿verdad? Y estaba buscando, siempre llevamos una vida un poco ajetreada realmente y llegamos muy tarde a veces a casa, a mediodía, y no sé por qué me puse a buscar recetas sanas, ¿no? Y busqué, algo que cocinar rápido. Y encontré en internet un libro que te puedes descargar en PDF que se titula Cocinar con 3 ingredientes. ¿Qué te parece? Cocinar con 3 ingredientes. Es raro, ¿verdad? Porque normalmente cuando cocinamos solemos usar más de 3 ingredientes, pero hojeando un poco este libro que me descargué en PDF me di cuenta de que en una receta normal se te puede olvidar algún ingrediente. Esta misma semana mi mujer hizo un guiso que a nosotros nos gusta mucho que se llama olla fresca. No sé si lo conocéis. Y tiene varios ingredientes y estábamos con los platos ya servidos en la mesa y nos ponemos a comer y estamos ahí un poco mirándonos, está bueno, tal. Y a todo esto hace mi mujer, ¡ay, santo! Se me ha olvidado echarle la morcilla. ¡Uf! Es verdad, ya decía yo que le faltaba algo. Le faltaba un ingrediente y además era el que le da el toque, pero estaba rico. No nos dimos cuenta de que faltaba la morcilla hasta que lo dijo Ruth. Estábamos todos ahí pensando, parece que le falta algo, pero no sabíamos qué era. ¿Por qué? Porque es un guiso con muchos ingredientes y quizás si falta uno no se echa tanto de menos. Pero en una receta de 3 ingredientes... si falta uno, tenemos un desastre total, ¿verdad? ¿Por qué? En una receta de 3 ingredientes, todos los ingredientes son absolutamente necesarios, son vitales. Un bocadillo de atún con tomate, si le quita el tomate, no mola. Y si le quita el atún, no te digo nada. Y si le quita el pan, deja de ese bocadillo, ¿verdad? Digamos que... La pega o desventaja, un sándwich, un bocadillo es un sándwich, para los que quizás están oyendo de otros países, a veces nos dicen, ¿qué es un bocadillo? Digo, un bocadillo es un sándwich pero con pan bueno, no con el pan ese que gastan ustedes. Digamos que la paga o desventaja de cocinar con 3 ingredientes es esa, no podemos hacer trampa, no puede faltar ningún ingrediente. Si solamente utilizamos 2 ingredientes, la receta no va a salir bien. Y cuando estaba meditando en este libro que encontré, no sé si por casualidad o por causalidad, estaba meditando en todo esto, pensé en que en nuestra vida hay 3 ingredientes que no pueden faltar si queremos tener buen sabor. Dile al que tienes al lado, tú tienes que tener buen sabor. Azúcar, no. 3 ingredientes que son básicos en nuestra relación con Dios y también en nuestra relación con nuestros prójimos. Y yo le he llamado a esto la receta triple A. ¿Os gusta? Receta triple A. Me recordaba la película esa Triple X, ¿no? Con el tipo mazao. Y digo, wow, nosotros tenemos la receta triple A. Dile al que tienes al lado, receta triple A. He visto cómo numerosas personas, de verdad, ya hablando en serio, hemos sido y seguimos siendo transformados gracias a esta receta de la que yo hoy te voy a hablar. Nosotros cuando llegamos a Cristo, Él
nos recibe, pero Él comienza una obra en nuestra vida, ¿verdad? Dios siempre nos recibe como llegamos, pero no nos deja como llegamos, ¿verdad? Él te recibe como llegas, pero Él comienza una obra en ti porque Él quiere que tú tengas un sabor. Él quiere que tú tengas un aroma especial. Él quiere sacar de ti ese sabor que trae esa carnaza y a humanidad, ese olor a humanidad, y quiere comenzar a trabajar en ti, a transformar tu vida para que tú tengas un sabor, tengas un aroma. Él quiere que nosotros tengamos sabor y un aroma especial. Quiere que tengamos el sabor y el aroma de Cristo. Amén. A mí me da mucha tristeza, de verdad, cuando ves que hay personas que llevan años en el Señor y siguen teniendo el mismo sabor, el mismo olor que cuando llegaron. Eso no puede pasar en nuestra vida. Me recuerda a Jeremías 48:11. Dice el texto de Jeremías 48:11, dice, quieto estuvo Moab desde su juventud. ¿Cómo estuvo Moab? Quieto. Y sobre su sedimento ha estado reposando. Y no fue vaciado de vasija en vasija, nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Ahí está hablando y poniendo el ejemplo de Moab, como que Moab seguía con su mismo sabor y con su mismo aroma, y compara con el trasiego. El trasiego es el proceso que el vino experimenta para que el pozo, que es el que da el mal sabor al vino, sea quitado. Y cada trasiego en nuestra vida, cada prueba, cada circunstancia que nos toca atravesar, cada dolor, cada temor, cada sombra, cada muro que nos toca pasar en nuestra vida, es un trasiego. Es Dios, como el vino, pasándonos de vasija en vasija. ¿Qué pasa con el vino? Que el vino tiene un pozo y conforme vamos pasándolo con cuidadito de una vasija a otra, vamos quitándole el pozo. Y la pasamos a otra. Y cada vez queda menos pozo hasta que se pierde el pozo y el sabor del vino cambia. Porque el pozo echa a perder el sabor y el aroma del vino. Entonces, ahí Dios a través de Jeremías está haciendo una comparación diciendo que Moab huele a carne. Y nosotros cuando llegamos a Cristo olemos a carne. Nuestra humanidad está ahí, nuestra vieja naturaleza está ahí. Pero Dios a través de los trasiegos de la vida comienza a trabajar en nosotros y empieza a, de alguna manera, filtrarnos. Y empieza a quitar el pozo que representa nuestra vieja naturaleza, que representa nuestra carne. Y empieza a darnos un sabor y un aroma, que es el aroma y el sabor de Cristo. Ahora, esta receta de la que yo te quiero hablar hoy, es una receta que nos permite tener buen sabor y es parte del trasiego. Esta receta la he visto funcionar también en diferentes personajes bíblicos. Lo vemos en muchos personajes bíblicos. No vamos a entrar hoy porque sería extendernos mucho y tenemos poco tiempo. Y sorprendentemente es porque han puesto estos 3 ingredientes que hoy te quiero hablar. 3 ingredientes que son indispensables, dado que la ausencia de alguno de ellos va a interrumpir el proceso de transformación en nuestra vida. Di conmigo, triple A. ¿Cuáles son esos 3 elementos o esos 3 ingredientes de esta receta? Bueno, el primero es, di conmigo, alarma. Segundo, arrepentimiento. Qué ímpetu, de verdad. Vamos otra vez. Primero, alarma. Segundo, y tercero, acción. Si tenemos alarma y arrepentimiento y no existe acción, la receta no sale. ¿Os acordáis lo que he dicho? Si falta un ingrediente. Si tenemos quizá alarma, incluso acción, pero no existe un arrepentimiento, el efecto va a durar poco, porque es necesario el arrepentimiento. Pero cuando Dios, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, trae a nuestra vida estos 3 componentes, nuestra vida es transformada. Ahora vamos a comenzar con el primer ingrediente, alarma. Alarma. Alarma es entrar en razón, despertar, nacer de nuevo en algunos casos. Muchas veces hemos nacido de nuevo, pero necesitamos una alarma, necesitamos que algo nos despierte, algo nos haga entrar en razón y nos haga despertar. O en el caso de algunos, quizá
que aún no han nacido de nuevo, ese despertar es nacer de nuevo. ¿Ok? ¿Me entiendes? ¿Verdad? Ahora, muchos de nosotros por años no hemos escuchado, a mí me ha pasado esto, no hemos escuchado el sonido de la alarma en nuestra vida porque no hemos sido sensibles a ella, o como he dicho antes, hemos estado incapacitados para oírla porque no habíamos nacido de nuevo. Solamente podemos escuchar la voz del Espíritu Santo si hemos nacido de nuevo. Un inconverso no puede entender las cosas del Espíritu porque no tiene la capacidad para hacerla, pero nosotros sí. Pero muchas veces estamos escuchando la alarma en nuestra vida y no hemos sido sensibles a ella. A veces estamos tan dormidos y cegados por el mundo, por sus afanes, por perseguir tantas cosas que nos ponemos a perseguir. Algunos persiguen a las novias, otros a los novios, otros persiguen a su carrera, no sé, quizás cosas incluso más baladí que esas, porque el perseguir una carrera casi, pues, bueno, pero ¿cuántas veces estamos persiguiendo cosas y estamos cegados por los afanes del mundo? Y eso impide que nosotros podamos escuchar la alarma. ¿Y sabes qué pasa? Que Dios no puede llegar con nosotros con un dulce sonido de arpa. A ver, voy a tocarle el arpa a Aarón, a ver si se despierta. O de violín. ¡No! No puede venir. Algunas veces en nuestra vida Dios no tiene más remedio que hacer sonar una alarma. Y tiene que emplear algo mucho más heavy. ¿Verdad? Más duro. Y va a necesitar gritos de terror a veces. ¡Ah! ¡Despierta! Para que podamos salir de esa condición. Eso ha pasado en mi vida, ¿verdad, Israel? ¿En la tuya? Dios nos avisa. Y Dios nos avisa con muchísima antelación. Dios no quiere que lleguemos al punto de estar comiendo algarrobas en el suelo. Te lo puedo asegurar. Pero somos nosotros los que le damos a posponer cuando oímos la alarma. ¿Cuántos hacen eso por la mañana? Yo. ¿Verdad? Yo me la pongo a las 6 menos 5. Y me da un gusto, la oigo sonar y digo, un poco más. Y me doy una vueltecita más. Al final se me hacen las 7 y cuarto algunas veces, desde las 6. Empieza con posponer y vas posponiendo hasta las 12 de la mañana, ¿eh? ¿Te imaginas? ¿Y qué pasa cuando le damos a posponer a nuestra alarma? Que, por lo menos en mi teléfono lo tengo configurado así. Cuando le das a posponer, la alarma va aumentando el sonido. Hasta que se hace imposible de ignorar, ¿verdad? ¿Cuántos se montan en un coche y el cinturón empieza ting, ting? Metes primera, segunda, ting, 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 ya me lo pongo, ya. ¿Verdad? Y en ese momento es cuando de repente, cuando ya la alarma se hace gritos de terror, de repente despertamos ¡pum!, para darnos cuenta de que estamos entre cerdos, comiendo algarrobas del suelo, muchas veces. Te estoy hablando de cosas que he experimentado. Y en ese momento es cuando nos preguntamos, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Cómo he llegado a esta situación? ¿Cómo he podido llegar aquí, Señor? ¿Qué está pasando? Ahora yo te pregunto, joven, ¿está sonando alguna alarma en tu vida ahora mismo? ¿Hay alguna alarma que esté sonando en tu vida? Yo en la Biblia encuentro varios ejemplos de cómo Dios hace sonar la alarma. Como he dicho antes, a menudo, o no a menudo, siempre suena temprano para despertarnos antes de que todo se venga abajo en nuestra vida. Pero hay personas, como yo, y como alguno más que conozco que está aquí, que nos hemos empeñado, o nos empeñamos en un día, o en nuestra vida, nos empeñamos en tocar fondo para entrar en razón. Pero yo te digo hoy, joven, no esperes tocar fondo. No esperes tocar fondo. No esperes tocar fondo. No esperes estar con los cerdos comiendo algarrobas en el suelo. Despierta. Si estás oyendo la alarma en tu vida, despierta.
Dios te está tratando de despertar para salvarte de una angustia futura. Salvarte de un futuro o del terror de estar lejos de Él, hermanos. La vida sin Cristo es muy fría para aquel que ama a Jesús o que ha recibido el don de la salvación. Y si estás oyendo la alarma, yo te digo hoy despierta. Y te lo digo con todo el amor que puedo decírtelo. Despierta, y te lo digo con la autoridad que me da el haber sido exhortado a despertar y haber seguido durmiendo. Ojalá me hubiera despertado antes en mi vida. Mira, Segunda de Crónicas 36:15 nos habla de cómo Dios hace sonar la alarma para despertar a sus hijos. Me gusta cómo lo dice la Reina Valera antigua, porque la Reina Valera 1960 omite esta parte. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, o sea, por los profetas, y dice, levantándose de mañana y enviando, levantándose de mañana y enviando, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. O sea, Dios mandó a sus profetas y dice que levantándose de mañana. La expresión levantándose de mañana no significa que Dios se levantó de la cama temprano. No. Quiere decir que lo hizo con antelación, que lo hizo lo antes posible, que Dios actuó y mandó mensajes en mi vida con mucha antelación antes de que yo tocara fondo. En este contexto significa que Dios hizo sonar la alarma en cuanto el problema apareció. Y Dios hace sonar la alarma en tu vida en cuanto el problema aparece. ¿Y cuál es el problema? Dios hace sonar la alarma en tu vida en cuanto el pecado aparece en tu vida. Y ahí leemos también por qué Dios avisa, o por qué Él avisó en esos tiempos y por qué sigue avisando hoy. Porque Él tiene misericordia de su pueblo. Él te ama, Él tiene misericordia de ti. Y estas alarmas que Dios hace sonar en nuestra vida son para nuestro bien. Él hace sonar la alarma porque nos ama. Así que no tienes que ignorar, dile al lado, no ignores la alarma. No le des a posponer. Despierta. Él hace sonar la alarma en nuestra vida con antelación porque quiere evitarnos dolor. El dolor que produce el pecado y la desobediencia en nuestra vida. Y esto lo hace con todos. Por ejemplo, fíjate si lo hace con todos. Mira lo que dice Génesis 4:6. Lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿por qué estás enojado?, le dice Dios al bueno de Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y aquí vemos cómo Dios avisó incluso a Caín. Él avisa. Él avisa al peor personaje que tú te imagines. Avisa. Y lo vemos continuamente también en la Biblia, con otros hombres y mujeres. La alarma, hermanos, en nuestra vida tiene un efecto si no le damos a posponer. Si tú escuchas la alarma y no le das a posponer, la alarma tiene un efecto. ¿Sabes cuál es? La alarma borra el hambre. Mira que tienes al lado, la alarma borra el hambre. El otro día leía sobre un experimento realizado por un psicólogo muy famoso, del que he leído algunas cosas porque es bastante interesante. Se llama Jonathan Haidt. No sé si algunos lo conocéis. Él inventó un hipotético ejercicio. Y a mí me pareció interesante este ejercicio. Era algo así, mira. Los participantes reciben un resumen de su vida desde ese día en adelante. O sea, es como si yo tomo a Ronald y le digo, mira Ronald, te voy a dar esto y esto va a ser tu vida de hoy, o sea, de mañana en adelante. Y ahí le relato su vida. Y le doy todo lo que va a acontecer en su vida de hoy en adelante. Y él toma esa libreta con su vida. Esa es su vida. Y tú tienes que imaginar que esa va a ser tu vida y que es tu inevitable vida, tu historia. Esa es la vida que te espera de hoy en adelante. Entonces le daban esa libreta a los participantes y le daban 5 minutos a cada participante para cambiar su historia.
con la libreta en la mano, ellos podían eliminar de su vida lo que ellos quisieran. ¿Te imaginas qué te pasara a ti? ¿Qué borrarías? ¿Qué es lo que borraríamos primero de esa lista de cosas que nos van a acontecer? Yo estoy seguro que muchos de nosotros, y me incluyo, borraríamos quizá las dificultades, ¿verdad? O borraríamos los problemas, los accidentes, las malas noticias, las enfermedades, las luchas económicas. Todas esas cosas empezaríamos, esto fuera, esto fuera. ¿Por qué? Porque nos amamos a nosotros mismos. Y nos gusta vivir una vida sin luchas. Nos gusta vivir una vida sin pruebas, una vida sin dolor, una vida sin fracaso. No padecer angustia, ¿verdad? Yo creo que todos empezaríamos a borrar todo eso inmediatamente. Rápido, que son 5 minutos solo. Ahora, yo me pregunto, ¿sería eso lo mejor? ¿Crees que una vida con privilegios, privilegiada y libre de dificultades nos va a hacer más felices? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si de repente borramos de nuestra vida esa dificultad que fue la que nos despertó a la oración? Yo me acuerdo de ese momento. ¿Y cómo se despertó la oración en mi vida? A través de una prueba. ¿O qué pasaría si quitáramos esa circunstancia que nos ha enseñado a mantener el gozo pese a la prueba? O esas circunstancias que pasan en nuestra vida que acaban con nuestro ego, que acaban con nuestro orgullo, que fulminan nuestra vanidad. ¿Y si borramos ese momento de dolor que va a ser el catalizador que nos va a llevar a los pies de Cristo? ¿Y si borramos ese proceso difícil que nos va a despertar al propósito de Dios para nuestra vida? Yo le doy gracias a Dios por cada circunstancia que ha permitido en mi vida. Amén. Esto suena fuerte un poquillo, ¿verdad? Pero es la realidad. El despertador número 1 para nuestra madurez espiritual, a veces, no siempre, pero a veces, no son ni las prédicas del pastor, ni los libros, ni siquiera la Biblia, ni las reuniones, no. A veces el despertador número 1 son las circunstancias difíciles en nuestra vida. Y a Dios no le gusta que esto sea así. A Dios le gustaría que fuera la palabra la que te despertara. Que fuera la predicación ungida la que te despertara. A Dios le gustaría que tú despertaras, quizás leyendo un libro con una gran revelación. Pero somos nosotros los que hacemos que esto sea una realidad, que el despertador número 1 sean las circunstancias difíciles en nuestra vida. Yo pienso muchas veces en cómo Dios lo ha hecho con muchos de nosotros. Cómo lo ha hecho conmigo. Y yo anhelo, fervientemente, joven, escúchame, anhelo que tú despiertes mucho antes de lo que desperté yo. Y espero que sea lo suficientemente sabio y estés recibiendo este mensaje en el Espíritu y que este mensaje sea un despertador para ti y te despierte antes de que lo hagan las circunstancias difíciles. Amén. Y vuelvo a repetir esto. Lo digo por experiencia propia. La receta AAA es producto de aflicciones, de sufrimiento, de contratiempos, de luchas en la vida. Y tienes que despertar a esa realidad. No podemos predicar un evangelio flower power, donde todo va a ir bien. No. Dice Jesús que en el mundo tendremos aflicción, pero estad tranquilos porque yo he vencido al mundo. Cristo es nuestra victoria. Amén. Así que muchos de nosotros, como he dicho antes, nos podemos identificar. Y podemos identificar esos momentos difíciles como nuestro despertar espiritual. Yo personalmente he crecido y sigo creciendo más en los momentos de dolor, en los momentos de prueba y de dificultad. ¿Sabes que se crece más en una derrota que en 100 victorias? Se crece mucho más en una derrota que en 100 victorias. Se aprende mucho más de una derrota que de muchas victorias. Así que, joven, escúchame algo muy importante. No tengas temor a fallar.
en estos años que empiezan por delante, donde te he dicho que tienes que empezar a servir junto con nosotros. No tengas temor a fallar, no tengas temor a ser derrotado, no tengas temor a expresarte como Dios te ha dado, te ha hecho, no tengas temor a servirle a Dios. Yo a veces prefiero corregir a tener que estar diciendo ¡arre! Prefiero decirle a un joven, no, así no lo hagas, porque tiene ímpetu, a un joven que está siempre, es que no me has dicho nada, es que no sabía. ¿Ah, sí? ¿Puedo respirar? Sí, respira, hijo. No tengas temor a equivocarte, pero escúchame algo, aprende a escuchar la voz de la experiencia. No seas insensato, no seas orgulloso en tu propia conducta o en tu propio pensamiento. Escucha a tus padres, escucha a tus pastores, escucha a tu paternidad espiritual, aprende de ellos, aprende de sus errores. Comienza donde ellos dejan el legado. No cometas los mismos errores que cometí yo. Que los errores que cometí yo sean tu plataforma, sean de donde tú partas. No tengas que cometer los mismos errores. Aprende a escuchar. Pégate a tus pastores, habla con ellos, cuéntale, dile, cuéntame tu historia, cuéntame tu testimonio. ¿Cuántos saben mi testimonio? Pocos, tendréis que saberlo todo. ¿Y el testimonio de Israel? ¿Cuántos lo saben? Necesitamos eso, necesitáis saber nuestra historia, saber la historia de nuestro ministerio, saber hacia dónde vamos, de dónde venimos. Amén. Aprende de los errores que hemos cometido. No somos más sabios ni más inteligentes que tú. Creo que vosotros sois más inteligentes que nosotros. Pero tenemos experiencia. Y os decimos algo es porque os amamos. No es porque queremos jorobaros el día. Lo más fácil sería decir, ya que se estrelle. No quiero que te estrelles. Así que si te tengo que soltar, te voy a soltar. Te voy a soltar una... No. Amén. Segunda de Corintios 7:10 dice, fíjate, mira qué bonito, porque la tristeza, vamos a leerlo, dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Sigue diciendo la historia que estamos leyendo del hijo pródigo. En el verso 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Sabes que nadie viene a Dios si no es por necesidad? Sea cual sea la necesidad. No sé si es de índole material, de índole... no sé, sentimental, de índole, por enfermedad, por un proceso, no sé, de divorcio, por un proceso de que has perdido tu economía. Siempre que tocamos fondo, es cuando más abajo estamos, es cuando podemos, ya no queda más que mirar por abajo, entonces empezamos a mirar para arriba, ¿verdad? Y es verdad, nadie viene a Dios si no es por necesidad. La necesidad es una alarma. La necesidad es lo que Dios usa para hacer sonar la alarma en nuestra vida y despertarnos, para hacernos volver en sí. Tú vienes por necesidad y es la necesidad que estás atravesando la que el Espíritu Santo emplea para hacerte nacer de nuevo, cuando no has nacido de nuevo. O cuando has nacido de nuevo y estás lejos de Dios, la necesidad es la que te trae a reencontrarte con Dios otra vez. Amén. Ahora, hemos hablado de la alarma y ahora quiero hablarte del segundo punto, el arrepentimiento. El arrepentimiento comienza por hablarnos a nosotros mismos. Y esto no es que estemos locos y nos pongamos a hablar con nosotros mismos. Es reflexivamente, ¿verdad? Comienza por hablarse a sí mismo. Dice en Lucas 15:17, en el verso 17 de la historia que estamos leyendo, vemos el segundo ingrediente de la receta triple A, es el arrepentimiento. Dice ahí, y volviendo en sí, dijo. ¿Cómo? Y volviendo en sí, dijo, yo doy gloria a Dios por ese día en el cual yo volví
en mí. ¿Y tú? Hubo un momento, ¿verdad?, en tu vida en el cual la alarma te despertó y en ese momento volviste en ti. Y dijiste, ¿qué hago yo aquí en esta discoteca a las 5 de la mañana, medio borracho, ennifao? ¿Qué hago yo aquí con todos estos cerdos? ¿Qué hago yo aquí siéndole infiel a mi mujer cuando Dios me lo ha regalado todo, me ha dado una familia? ¿Qué hago yo aquí cuando en Dios tengo todo? ¿O tenía todo? Aún siendo el último, el que barre la iglesia, estaría mucho más feliz que aquí, con el chumba pumba. ¿Verdad? Y yo doy gloria a Dios por ese día. En la parábola vemos que no había nadie a su alrededor. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez en su vida? Solamente estaba él y los cerdos. Me lo imagino ahí, wow. ¿Sabes que a veces la conversación más importante de nuestra vida la tenemos con nosotros mismos? Ese momento, volviendo en sí. El arrepentimiento total comienza cuando nos miramos en el espejo. Muchas veces no somos capaces de mirarnos al espejo y reconocer nuestra condición. La palabra es un buen espejo, ¿verdad? El mejor espejo. Y ahí cuando comienza el arrepentimiento total y absoluto en nuestra vida, comienza cuando nos miramos al espejo y vemos la realidad de lo que somos y decimos la verdad acerca de lo que vemos. ¿Cuántos años me he pasado yo mirándome al espejo, viendo lo que era y mintiéndome a mí mismo? Diciendo que no era lo que estaba viendo, pero en realidad era lo que estaba viendo. Qué bueno, hermanos, cuando llegamos a ese momento, cuando esto sucede en nuestra vida. Es un momento duro, porque te das cuenta de quién eres realmente. Pero qué poderoso es ese momento. Llegar a decirnos a nosotros mismos la verdad acerca de nosotros y de nuestra condición y de nuestra vida. El arrepentimiento, hermanos, escúchame bien, sin arrepentimiento no hay nada. Porque el arrepentimiento es el cimiento sobre el cual nuestra vida, nuestra relación con Dios debe construirse. Sin cimiento, ¿qué le pasa a una edificación? ¿Qué le pasa a un bloque de pisos si no tiene cimiento? No se sostiene, es imposible. Ahora, sin arrepentimiento nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios no se puede sostener. Tenemos que descubrir la verdad de que por nosotros mismos no podemos llegar al cielo. De que es por la justicia imputada de Cristo a nosotros. Y que no es por nuestra propia justicia que podemos estar en paz con Dios. Y eso nos tiene que llevar a comenzar a entender lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y ser agradecidos, vivir diciendo gracias por tu gracia. La gracia no es un pretexto para seguir pecando, la gracia es algo que es un regalo inefable, es algo impresionante, es algo que lo único que me apela es a darle mi vida y a comenzar a tener una relación con Él. Necesito relacionarme con ese ser tan maravilloso que dio su vida por mí, cuando nadie la iba a dar. Y necesitamos reconocer eso y ser francos con nosotros mismos, entender que nada hay en nosotros que pueda llevarnos al cielo. Entender quiénes somos, ver la realidad de lo que somos. A mí me gusta mucho porque el hijo de la parábola, el hijo menor, fue franco consigo mismo acerca de su situación y acerca de lo que él merecía. Fíjate que él no pide ni siquiera volver a ser un hijo suyo. No merecía nada, sentía que no merecía nada y así es como nos hace sentir cuando entendemos verdaderamente la gracia. Este tipo de honestidad es muy difícil. ¿Sabes por qué es difícil que salga esa honestidad en nosotros? Porque está nuestra vieja naturaleza, nuestra carne hay. Porque esa vieja naturaleza trata de justificar todo lo que sucede en nuestra vida. Me gusta mucho algo que dijo el pastor Israel el miércoles. Desde que se inventaron las excusas, ya no hay culpables. O el culpable es otro, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos pasado en nuestra vida? Yo era así, yo era especialista, ¿no?, en echarle la culpa de todo lo que malo que me sucedía a todo el mundo. Todo el mundo tenía la culpa. Todo el mundo tiene la culpa. Estoy mal porque este me ha dicho.
Estoy mal porque aquel ha hecho. Estoy mal porque me asocié con este. Esto no me ha ido bien porque aquel es un malandra. Madre mía. Cuando yo miro mi vida, pienso lo que Dios ha tenido que hacer y permitir en mi vida para que yo llegue a ser honesto. Increíble, de verdad. Y muchas veces oímos la alarma, pero no hay arrepentimiento en nuestra vida. Quizá eres una joven y te levantas con una actitud crítica en la carne. Pero estás ahí refunfuñando, llamas a la amiga para poner verde a la otra. Estás carnal totalmente. Y resulta que te niegas a decir y tú ves como la alarma suena. No, esto no debes de hacerlo, pero tú estás ahí. Con la carne ahí. Y te niegas quizá a decir, me he equivocado por ser tan negativa. Sé que mis padres necesitan otro tipo de hija. Necesitan mi apoyo. Mis hermanos me necesitan en el espíritu. Pero no hago más que quejarme y criticar. O quizá te levantas con esa actitud de baja estima. Baja estima o cualquier inseguridad, temor. Y estás dándole lugar y sabes que en Cristo eres más que vencedora, pero sigues ahí y la alarma está sonando y te está diciendo, ve a orar, busca de Dios. Todo esto que te está sucediendo es para que no dependas de nadie, sino que dependas de mí, pero tú te niegas a ir. Y la alarma sigue sonando. O como ese joven quizá que se da cuenta de su pecado sexual y sabe que está haciéndolo mal cuando se masturba, cuando ve pornografía. Y sigue viendo pornografía. Y la alarma sigue sonando. Y se rehúsa a decir, mis problemas con la pornografía están afectando mi vida. Y no solamente está afectando mi vida, sino que van a afectar mi futuro matrimonio. Además, están endureciendo mi corazón hacia mi esposa si estás casado. O el joven quizá que se da cuenta de esas amistades que tiene en el instituto, en la universidad o en el trabajo, esas amistades que te están llevando continuamente al mundo y que son, ay, qué guay, son mi gente, esa gente, qué guay, sí, qué guay, qué guay. Qué guay, te va de gracias para toda tu vida. Y están ahí con eso, y la alarma está sonando. No tienes que ir con estos, no debes de ir con ellos. Pero ese joven se niega a decir, estos amigos me están arrastrando al alcohol, me están arrastrando a las drogas. Incluso algunas veces algunos me están arrastrando a delinquir, a pecar, a salir del propósito de Dios. O esos jóvenes, pareja cristiana que quizás están en un proyecto o han sentido que son el uno para el otro, pero están en fornicación. Y la alarma suena. Piu, piu, piu. Y cada vez que lo haces, acabas mal y dices nunca más, pero al final suena la alarma y suena, pero sigues cayendo. Y la alarma suena y suena y suena, pero no nos arrepentimos. Y a lo máximo quizá que llegamos es al remordimiento, no al arrepentimiento. Y llegamos al remordimiento porque nos pillan. Eso es remordimiento. Remordimiento es, he hecho algo y como me han pillado, ay, perdón, lo siento, perdón. Porque nos da vergüenza. Pero el arrepentimiento es un cambio radical. Cuando hay reconocimiento sin arrepentimiento, la receta AAA no puede funcionar, no funciona. Cuando el hijo de la parábola que hemos leído recapacitó, él se enfrentó a sí mismo con la verdad. Una alarma en tu vida te tiene que conducir al arrepentimiento total. La convicción tiene que conducir a la confesión, hermanos. Puede que los hombres no sepan mucho de nuestras cosas ocultas. Quizá el pastor o nosotros no sabemos muchas cosas de vuestras cosas ocultas, pero puedo asegurarte que Dios sí sabe todo. Dios lo ve y lo conoce todo. Por eso no se trata de que nos pillen o no nos pillen, o de ser descubiertos o no ser descubiertos. Yo veo a veces que algunos pastores parecen policías.
en vez de pastores. Y no se trata de eso. No se trata de que me pillan, ay, me han pillado una foto en Instagram. Ay, madre mía. Me arrepiento, no me arrepiento, no. Perdón. Perdón, pero realmente no estás arrepentida, es porque te han pillado. Si no, no hubieras dicho ni mu. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dile al que tienes al lado, Dios lo ve todo, lo sabe todo. Muchas veces nos quedamos simplemente en pedir disculpas a la persona que nos descubrió. Yo lo he visto muchas veces. Pastor, perdón. ¿A mí? ¿Perdona a mí? Perdóname. Eso es remordimiento. Tenemos que ir más allá, ¿verdad? Tiene que ser un momento de honestidad, de ser honestos, en donde nadie se encuentra a nuestro alrededor, ni siquiera nadie se encuentra a nuestro lado. Y ahí decidimos decirnos a nosotros mismos la verdad y arrepentirnos de corazón y dejar las excusas. Dile que tienes al lado, deja las excusas. ¿Sabes que la culpa de lo que tú eres hoy no la tiene nadie nada más que tú mismo? Hoy día tú eres el resultado de las decisiones que tomaste ayer. Tú eres el resultado de todas las decisiones que has tomado en tu vida. Porque naciste libre. Y nadie te ha puesto una pistola en el pecho para que te casaras con ese hombre. O con esa mujer. O para que cometieras ese pecado. ¿A qué no? Hay excepciones. ¿Verdad? Hay gente que no ha hecho nada, ha nacido con un padre maltratador y quizá él no es el culpable, pero sí es el culpable de qué hacer a partir de que Cristo se le revela. Dile al que tienes al lado, tú decides. ¿Cómo estás reaccionando ante las alarmas de Dios en tu vida? ¿Estás siendo honesto contigo mismo? Sigue diciendo el texto de la parábola. En el verso 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, ¿qué? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El arrepentimiento trae sanidad. Muchos de nosotros entendemos y aceptamos la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con Dios. En primera de Juan dice que cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. La Biblia también nos enseña que Jesús tomó el castigo que nosotros merecíamos sobre Él cuando Él murió en la cruz. Jesús murió por nuestros pecados para que cuando nosotros confesemos nuestros pecados, el Padre nos perdone. A veces nos decimos a nosotros mismos o pensamos que no tenemos que ir más allá de si soy honesto conmigo mismo y con Dios, eso es suficiente. Pero la receta AAA requiere un poquito más. Dice Santiago 5:16, mira, escucha, ¿a qué me refiero? Dice que confesemos nuestros pecados unos a otros y que oremos unos por otros. ¿Para qué? Para ser sanados. Wow, esto es poderoso, escucha. Cuando somos honestos con Dios acerca de nuestros pecados, Dios nos perdona. Pero cuando nosotros somos honestos con otros, ¿qué es lo que pasa? Que encontramos sanidad. O sea, cuando nosotros somos honestos con Dios acerca de nuestros pecados, Dios nos perdona. Pero cuando somos honestos con otros, encontramos sanidad. ¿Qué quiero decir con sanidad? La práctica de confesar nuestros pecados unos a otros nos permite rendir cuentas y nos ayuda a encontrar el ánimo en el que tú y yo necesitamos para romper el pecado en nuestra vida. No sé si me hago entender. Cuando tomamos lo que hemos mantenido en secreto, quizá en secreto por mucho tiempo, y cuando tomamos eso que nosotros mantenemos en secreto, que es pecado, y lo sacamos a la luz confesándolo a un hermano o a alguien, inmediatamente eso que hemos mantenido en secreto
pierde su poder sobre nosotros. Quiero darle balance a esto. Tienes que llevar cuidado a quien le cuentas determinadas cosas. No es para que te vayas abriendo a todo el mundo. Tienes que elegir bien a quién le cuentas ese pecado para que pueda ayudarte a ser sanado. Entonces, cuando la sanidad... Esta es la sanidad que habla Santiago. Aquí, cuando esto sucede, la sanidad se hace muy literal. Más literal de lo que pensamos. Porque muchas de nuestras enfermedades son consecuencias de tener cosas escondidas por años. Porque eso es como una carcoma que nos come. Y ves que no puedes estar tranquilo y tienes un secreto y no quieres confesarlo porque tienes temor o vergüenza. Pero necesitas no solamente llevarlo a Dios para que Él te perdone porque Él te perdona, pero necesitas a la iglesia, necesitas el cuerpo de Cristo, necesitas a alguien a quien tú puedas confesarle tus pecados, orar juntos y ser sanado. Ser sanado del pecado y del ciclo del pecado que muchas veces nos envuelve es la mayor sanidad que yo he experimentado. Dile al que tienes al lado, la confesión nos libera. Fíjate, en una época de mi vida sufrí de estrés, estaba lejos de Dios, era un hombre de negocios, tenía mucho trabajo y mi hijo era muy pequeño, pero apenas tenía 4 o 5 años y yo era muy joven, pero tuve estrés, un estrés galopante, porque, bueno, no podía dormir por las noches y todo eso. Y en mis pocas luces en ese momento, porque la verdad es que estaba lejos de Dios, me compré un libro que se llamaba Sobrellevar el estrés, de Alice Kirsta, una psicoanalista que, bueno, ya sabes todo esto, ¿no? Un coach de estos. Curiosamente este libro está escrito por una atea, pero confirma lo que te estoy diciendo, porque fíjate, ella, aún siendo atea, escribe algo así, mira, es interesante, por eso lo he querido rescatar. Dice, las personas que tienden a guardar secretos tienen, en promedio, más dolencias físicas y mentales que aquellos que no, incluyendo mayor ansiedad, depresión y síntomas en el cuerpo tales como el dolor de espalda, dolor de cabeza, de cuello, de piernas, de huesos. Dice, la vergüenza inicial de confesar frecuentemente es sobrepasada por el alivio que trae hablar de los secretos oscuros encerrados en nosotros mismos. O sea, está corroborando lo que dice, por ejemplo, Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora yo te pregunto, ¿hay algún pecado en tu vida secreto que has estado guardando y que no estás dispuesto a exponer? Tienes que exponerlo, porque eso te va a herir espiritualmente y físicamente. Te va a hacer vivir en ansiedad, en tristeza. ¿Cuántos de vosotros ya habéis experimentado esto? Yo lo sé, porque os conozco y conozco muchas veces a muchos de vosotros que habéis hablado y habéis abierto vuestro corazón conmigo. Si hay algún pecado secreto, algo que ha estado, pídele perdón a Dios, Él te perdona, pero si sigue siendo una tendencia y un ciclo que se sigue repitiendo en tu vida, necesitas confesar tu pecado y elegir la persona adecuada. Amén. Así que hasta ahora hemos visto alarma, arrepentimiento y nos queda acción. La acción yo la he llamado el tiempo de levantarse. A ver, levántate un momento. ¿Os viene bien para no dormiros? Estoy terminando, hermanos. Nos vamos enseguida. Tiempo de levantarse. Una cosa es tener un despertar porque ya te puedes sentar. Una cosa es tener un despertar, como hemos dicho, porque has oído la alarma, incluso hasta arrepentirnos y ser honestos con lo que sabemos que tenemos que hacer. Pero otra muy distinta es dar el paso y hacerlo, ¿verdad? Una cosa es que tú estés en la camita acostado y que suene la alarma y tú la oigas, ¿verdad? Otra cosa es que llegues incluso a despertarte. Pero la última cosa que tienes que hacer es levantarte de la cama, ¿verdad? Así que puede pasar que en nuestra vida haya habido un despertar,
porque hemos oído una alarma, incluso nos hayamos arrepentido y hayamos sido honestos con lo que sabemos que tenemos que hacer, pero otra cosa muy distinta es dar el paso y hacerlo, y nosotros tenemos que dar el paso y hacerlo. Es una cosa muy distinta pasar a la acción. En Lucas 15:20 podemos ver una simple frase que transformó toda la historia del hijo pródigo. Dice, y levantándose vino a su padre. El hijo pródigo actuó inmediatamente. Me ministra esto de esta historia. Él reconoció que era el tiempo de actuar, que era el tiempo de hacer algo, que era el tiempo de tomar una decisión, que era el tiempo de levantarse. Cuidado, porque aquí es cuando la receta AAA se detiene en muchos de nosotros. Tenemos un momento quizá de despertar, como quizá esta palabra puede ser un despertador ahora mismo para ti. Y tienes un momento ahí que te estás despertando, la alarma la estás oyendo. Incluso encontramos la fuerza para arrepentirnos, ser honestos, pero resulta que nunca pasamos a la acción. No hacemos nada y cuando salimos por ahí seguimos igual. Y podemos pasar parte de nuestra vida en un estancamiento, estar estancados entre la honestidad y la acción y nunca hacer nada. Y quizás tú estás ahí, me estás oyendo ya estos 50 minutos que llevo y estás pensando, yo estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo el pastor Josué, pero simplemente no tengo ganas de hacer nada al respecto. No me apetece. Y quizás suene fuerte o frío, sin embargo, la verdad es que necesitamos obedecer a Dios, aun cuando no lo sintamos. Obedecer a Dios en nuestra vida tiene que ser una decisión, no un sentimiento, en la mayoría de las veces. Y déjame decirte algo, muchas veces obedecer a Dios nos da gustirrinín, nos gusta, ¿verdad? Cuando Dios nos pide algo que nos agrada. Aarón, el domingo vas a ministrar en la alabanza. Eso, María, vas a estar en la alabanza el domingo. Eso nos agrada, nos da gustirrinín. Nos gusta, es nuestro don y nos gusta cantar. Y muchas veces Dios nos va a permitir servir en cosas o obedecerle en cosas que vamos a sentir hacer. Pero muchas otras veces, obedecer a Dios va a tener que ser una decisión en nuestra vida y no un sentimiento. Obedecer a Dios en nuestra vida tiene que ser una decisión constante. Lo sintamos o no lo sintamos. Amén. Porque dice la palabra que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Pero ¿a qué no dice sencilla? Cuando obedecemos a Dios incluso sin la motivación para hacerlo, cuando obedecemos a Dios incluso cuando no lo sentimos, nuestros sentimientos al final alcanzan nuestras acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, te voy a poner un ejemplo. Me ministra mucho. Estábamos hablando el otro día en un programa de radio de alguien que yo considero un pionero y de los mayores misioneros de la historia, que es David Livingstone. Él fue un misionero enviado a África. Pero, ¿sabes? Me ministraba algo de su vida y de su ministerio, y es que él se preparó para ir a China. Y toda su pasión era ir a China. Él quería ser misionero en China, pero estalló una guerra en China que impidió que él fuera enviado a China. Y entonces la misión en la cual trabajaba lo envió a África. Y cuando él llegó a África, llegó simplemente por obedecer a Dios. Pero él llegó allí a África y no, sus sentimientos eran China, pero llegó a África. Y resulta que él comenzó a servir a Dios en África con todo lo que hizo. Y ahí está la historia. Él fue el descubridor de las cataratas Victoria, por ejemplo, en una expedición. Y por el río Zambeze lo recorrió y hizo el recorrido desde el oeste hasta el este. Atravesó toda África, desde el océano Atlántico al Índico. Hizo cantidad de expediciones y fue atacado por un león, sobrevivió. Bueno, hay una historia apasionante con este hombre. Pero resulta que cuando él fallece en Zambia, ponen su cuerpo para que no se corrompa, para guardarlo, para llevarlo a Inglaterra. Pero les trajeron el corazón, porque decían los africanos que su corazón estaba en África.
Qué bonito, qué hermoso. ¿Verdad? Él no llegó sintiendo que su llamado era África, sentía que su llamado era China, pero cuando falleció su corazón simbólicamente quedó en África, porque se dio por completo. Y es lo que pasa muchas veces no sentimos obedecer a Dios. Y quizás Dios nos envía a un lugar y estamos sintiendo hacer otra cosa, pero Dios nos envía a hacer otra. Y en un principio quizás empiezas a servir a Dios sin tener el sentimiento, pero resulta que comienzas en esa obediencia a servir a Dios y al final tus sentimientos alcanzan tus acciones. Y empiezas a enamorarte del propósito que Dios tiene para ti. Amén. Solo espero que, joven, estés ahí pensando en tu mente y haciendo una lista, chequeando, pensando en lo que tienes pendiente, en lo que tienes que trabajar en tu vida. Y yo te exhorto como pastor a que identifiques el primer paso que tienes que dar en tu vida. Porque hemos empezado el 2020 y mira lo que te he dicho al principio. Tú necesitas, para entrar al propósito y para entrar en este 2020, identificar las alarmas en tu vida, arrepentirte y pasar a la acción. Y yo te exhorto a que identifiques el primer paso, como lo hizo el hijo pródigo cuando dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Él sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Te pregunto, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué vas a hacer? Pregúntate cuál es el primer paso que debes tomar y tómalo. Quieras hacerlo o no quieras hacerlo, hazlo. Y te vas a dar cuenta que a lo largo de ese camino, con la ayuda de Dios, las actitudes que quizás parecen artificiales porque en principio no querías hacerlo, van a llegar a ser auténticas, genuinas, porque te vas a enamorar de todo lo que Dios tiene para ti. Necesitamos pasar a la acción. Año 2020, año de pasar a la acción, generación 20. ¿Amén? ¿Sabes? En esta parábola yo doy gracias por los dos hijos. ¿Cuántos dan gracias por los dos hijos? Me ministran los dos hoy un montón. ¿Por qué? Porque al hermano mayor le indignó ver la reacción del padre. Fíjate, le indignó ver lo que el padre hizo. Este hermano mayor trabajó duro y fielmente atendió todos los quehaceres del padre por años, pero se encontraba perdido dentro de la casa del padre. Algunos también están perdidos dentro de la casa del padre, ¿lo sabías? Este hermano mayor nunca había sentido una alarma en su vida. Nunca había sentido la necesidad de arrepentimiento, ni de siquiera ser honesto. Por supuesto, no había acción en el hermano mayor. La verdad es que él también estaba perdido. Su corazón estaba cerca del Padre, pero lejos del Padre. Su vida estaba cerca del Padre, pero su corazón estaba lejísimo, estaba perdido y ni siquiera se daba cuenta de ello. Hay algo que me ministra mucho que leí el otro día de Tim Keller. Tim Keller lo plantea de la siguiente forma, dice: el hijo malo estaba perdido en su maldad, pero el hijo bueno estaba perdido en su bondad. Y podemos estar pensando ahí, oyéndome a mí predicar, que esta palabra de hoy no es para mí, es para el hermano malo. ¿Verdad? Puedes estar pensando, esto no es para mí, esto es para el hermano malo, para el pródigo. Pero cuidado. Resulta que podemos estar perdidos también en la casa del Padre. Estando cerca del Padre puede ser que no tengamos su corazón. Puede ser que también estos necesiten la receta AAA, necesiten alarma, arrepentimiento y acción. Ahora déjame decirte algo ya para terminar, escúchame. Y hoy lo hemos cantado y Dios nos ha dado convicción de esto. Déjame decirte que tanto si eres el hijo malo, por así llamarlo, o el hijo bueno, Dios te ama. Y sabes, lo que me ministra esta historia es que ambos eran hijos. Aleluya. Los dos eran hijos y tú eres hijo de Dios. Cuando el hijo menor regresó, su padre salió a recibirlo, lo abrazó, lo besó e hizo una gran fiesta. Pero fíjate, cuando el hijo mayor se enojó, el padre abandonó la fiesta y fue a buscarlo. Se vinculó directamente con ambos hijos. Dios anhela una relación con sus hijos. Ya sea que nuestra vida se identifique o se asemeje a la del hijo pródigo o a la del hijo mayor. Amén. Ponte de pie, gloria a Dios. Muchas veces esperamos que Dios, o creemos que Dios es un padre enojado que demanda justicia, pero Dios a través de Jesús nos dio
su amor, su gracia, cuando no la merecíamos. Amén. Esta historia de Lucas 15 trata, o mejor dicho, no trata acerca de dos hijos que desobedecieron. Es la historia de un padre que ama a sus hijos incondicionalmente. Amén. Y tiene un propósito con nosotros, tiene un propósito con ambos hijos. Así que apliquemos esta receta que hemos denominado AAA. Apliquemos esta receta en nuestra vida, nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros prójimos. Vivamos constantemente escuchando las alarmas de Dios, arrepintiéndonos y tomando acción. Esta receta tiene que estar de continuo en nuestra vida. Cuando suene la alarma en tu vida, cuando suene la alarma del pecado en nuestra vida, seamos honestos y arrepintámonos, confesemos nuestros pecados, hagamos algo, obedezcamos a Dios. Él tiene un gran propósito, Él tiene un plan para tu vida y tiene vestido nuevo, tiene anillo para darte. Él tiene calzado y quiere matar el becerro gordo para ti. Amén. Dios nos ama, somos sus hijos. Padre, te damos gloria y te damos honra a ti, Señor. Queremos comenzar este año, Señor, 2020, tan importante, escuchando tu voz, Señor, escuchando la alarma en nuestra vida. Si nos hemos enfriado, si estamos atravesando un problema o si estamos quizá coqueteando con algunos pecados en nuestra vida, Señor, queremos ser sensibles a tu alarma. No queremos darle más a posponer. Queremos reaccionar y despertar, Señor. Levantarnos, Señor. Obedecerte, Padre. Queremos arrepentirnos de nuestro pecado, Señor. Un arrepentimiento genuino. Un reconocimiento, una honestidad de ver y reconocer, Señor, que tú estás haciendo sonar la alarma en nuestra vida porque nos amas. Y también, Señor, queremos pasar a la acción. No queremos ser una generación, Señor, que queda cortada, sino queremos seguir el camino que tú tienes predispuesto, el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en este tiempo, en este nuevo tiempo que comienza, las dos generaciones podamos, Señor, caminar juntos. Podamos, Señor, servirte juntos. Yo pensaba, qué gran honor poder servir con la generación que va atrás de nosotros. Qué momentos más importantes, Señor, estos años que tenemos por delante, Padre, de cumplir el propósito que tienes con nuestra vida y a la vez, Señor, saber preparar, discipular, Señor. Al mismo tiempo, Señor, saber soltar, Señor, cuando llegue el momento, el manto. Y qué precioso que haya una generación que va detrás, que está lista, que está preparada, Señor. Que se ha aplicado la receta AAA, Señor, que entiende y escucha la alarma, que despierta, que se arrepiente y que toma la acción, que pasa a la acción, Señor. Es tiempo de que jóvenes del Ministerio a los Pies del Rey pasemos a la acción. Gracias, Padre, te doy por todo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Aleluya. Amén.